Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a seguir el curso de razonamiento verbal y en esta ocasión hablaremos sobre texto, comprensión lectora. Hablamos de texto que antiguamente venía del latín textus, que significaba tejido. En otra ocasión, texto significa oraciones, enunciados, que están de manera muy ordenada, muy coherente, ¿no? De tal forma que aquella persona que lo escucha o que lee un texto puede entender cabalmente. Un texto encierra datos, ya sea, tiene datos expresos o implícitos, y como lector tenemos que saber detectarlos, ¿no? Otro dato, mira, en el examen de admisión se presenta 4 tipos de lecturas. ¿No? Por ejemplo, una lectura llamamos lectura de carácter literal, lectura inferencial, lectura extrapolativa y lectura de carácter crítico. Son 4 tipos de exámenes. Y recuerda que no hay examen sin lectura. En todos los exámenes se va a presentar siempre un texto para que nosotros podamos entender y absorber las preguntitas. En esta ocasión vamos a encontrarnos solamente con una lectura que le vamos a llamar retención y traducción, que es lo más básico, lo más esencial, ¿sí? Fundamental. Por ejemplo, vamos a empezar con preguntas tipo retención, pregunta-retención. En este tipo de preguntas corresponden al ámbito de la memoria, ¿no? Con este tipo de interrogantes se trata de averiguar hasta qué punto el lector puede retener información ofrecida en el texto. Es decir, hasta qué punto yo recuerdo lo que acabo de leer. Y para poder, digamos, recordarnos fácilmente, yo te sugiero que utilices un marcador, ¿no? Un lapicito, anota, encierra datos. Esa palabra que quizás te parezca llamativo, enciérrala, ¿no? Una fecha, una edad, enciérralo, ¿no? Entonces, en este tipo, digamos, de retención solamente es para saber hasta qué punto yo puedo captar, nada más. Pero mira cómo se presenta o cómo la manera de presentarse las preguntas. De acuerdo con el texto, señala las oraciones correctas, ¿no? Se supone si te preguntan correctas, habrá pues 4 que son incorrectas, una que es correcta. Siguiente. El autor no sostiene la siguiente idea. Habrá pues 4 ideas, por ejemplo, que sí sostiene, una que no sostiene. Es decir, cuál es la idea que se emplea en el texto y cuál es la idea que no está hablando en el texto. Siguiente. Enunciado falso. El enunciado falso es, ¿ve? Cuando me preguntan cuál es el enunciado falso, cuál es el enunciado verdadero, ¿ve? Es cierto que es correcto afirmar. La alternativa correcta es, la información correcta es, básicamente, ¿qué me preguntan? Datos, datos nada más. Por ejemplo, me pueden preguntar cuál es la idea compatible con el texto. ¿En qué alternativa se refiere al texto? Nada más. Entonces, para eso vamos a leer un texto que aquí le estoy presentando, ¿ya? A ver. El texto lo voy a leer. La nanotecnología es la tecnología que nos permite fabricar cosas a escala nanométrica, que equivale, se abrevia pues NM, ¿no? Que equivale a la millonésima parte de un milímetro o a la bionésima parte de un metro. También se puede definir como la ciencia que manipula en forma individual átomos y moléculas para crear maquinaria de tamaño molecular, que usualmente se mide en nanómetros. Así como las computadoras rompen la información a su más básica forma, es decir, 1 y 0, la nanotecnología juega con la materia en sus más elementales formas, átomos y moléculas. Con la computadora, una vez que la información se ha convertido y organizado en combinaciones de 1 y 0, la información se puede reproducir, distribuir fácilmente. Con la materia, los elementos básicos de la construcción molecular son los átomos, y la combinación de átomos se convierte en moléculas. La nanotecnología le permite manipular estos átomos y moléculas, haciendo posible la fabricación, reproducción y distribución de cualquier sustancia conocida por el hombre, tan fácil y tan barata como reproducir
datos en una computadora, ¿no? En este texto nos habla de la nanotecnología, ¿no? Y la fabricación. Nos habla que la nanotecnología puede fabricar, pues, cosas a escala nanométrica. Y para eso va a jugar o a trabajar con los átomos y moléculas. Imagínense. Siguiente. Mira la pregunta de retención. Según el texto, marque la respuesta correcta. ¿Cuál es correcto? A me dice, la nanotecnología permite la fabricación a escala centimétrica. Entonces yo regreso el texto. ¿A escala centimétrica? No, ¿no es cierto? La nanotecnología dice que puede permitir fabricar cosas a escala nanométrica. ¿Ve? No es centimétrica, es nanométrica. Es milímetros. Está mal. Siguiente. B. La nanometría es la ciencia que manipula átomos y moléculas. En una parte del texto me ha mencionado que la nanometría es una ciencia que manipula átomos. No me dice la ciencia, sino más bien me dice que la nanotecnología sí es ciencia, ¿no? Que manipula átomos y moléculas. C. La nanotecnología y la nanometría son ciencias conexas. En el texto tampoco hemos visto que menciona a la nanometría como ciencia, sino dice que nanometría es una forma de medida nada más. No me dice que es ciencia, no está presente eso. La nanotecnología solo permite manipular los átomos y moléculas humanas. Si tú vas a revisar el texto, vas a ver que en ninguna parte va a decir que la nanotecnología va a trabajar con moléculas humanas. No dice eso en una parte del texto. La respuesta correcta. La nanotecnología juega con átomos y moléculas. Y yo lo puedo ver acá. A ver, yo lo puedo ver acá, ¿ve? Vamos a ver dónde está esta que juega con átomos y moléculas. Así como las computadoras rompen información a su más básica forma, ahí está. Juega con la materia, ahí está, muy bien, ahí lo tenemos, ¿ve? Juega con la materia en sus más elementales formas, átomos y moléculas. Y la respuesta se encuentra en este punto. ¿Ve? Esa es retención, nada más. Las demás son falsas. Siguiente. De las siguientes alternativas, me dice, ¿son incorrectas? ¿Cuáles son incorrectas? La nanotecnología fabrica, reproduce y distribuye sustancias conocidas por el hombre. ¿Eso es correcto o incorrecto? Eso es correcto, ¿no es cierto? Es correcto. Siguiente. Las cosas son fabricadas a una escala nanométrica por la nanotecnología. ¿Es correcto? Sí es correcto. ¿Ve? Sí es correcto. Siguiente. La nanotecnología trabaja con esencia de los átomos y moléculas. Es incorrecto. En ninguna parte del texto me dice que la nanotecnología va a trabajar con la esencia de átomos. No. Dice trabaja con átomos y moléculas, pero no dice en ninguna parte que trabaja con la esencia de átomos ya. Siguiente. Las maquinarias creadas por la nanotecnología se miden en nanómetros. Eso es cierto, eso en el texto me dice que sí puede ser trabajado con nanómetros. Y finalmente la E. Los átomos y moléculas manipulan una nanotecnología. Vemos que es completamente falso, ¿no? Los átomos no manipulan una nanotecnología, es al revés más bien. La nanotecnología manipula átomos y moléculas más bien. Por lo tanto, incorrectas. Tenemos aquí. Ya están. El 3 y el número 5. Muy bien. Siguiente. Otro tipo de preguntas que aparte de retención se llama traducción. ¿En qué consiste esto, no? En que va a haber una palabrita que voy a encontrarme en el texto y esa palabra yo tengo que traducirlas según el contexto. Esa palabra tengo que traducirlas en otros términos, pero respetando siempre el contexto. ¿Qué dice? Traducir consiste en poner la comunicación o información recibida en términos distintos a los originales. Implica expresar las ideas del autor en sentido propio de la intención de ésta, ¿no? ¿Cómo se plantea, por ejemplo? Digamos, ejemplo, ¿no? Cambios climáticos, digamos, otro texto, ¿no?
Cambios climáticos. Según el texto quiere decir, ¿ven? Según el texto. Siguiente. El significado nieve en el texto es, en el texto crisis se entiende como, en el texto intercambiaron significa, en la frase lo mandaron a otro mundo, el verbo tiene significado de, en la expresión siempre vivo ciego, es utilizada para, ¿ve? Entonces, en todo texto va a haber palabras que quizá va a tener un significado connotativo, ¿no? Entonces, no solamente nosotros vamos a expresar ese término que no haga perder sentido el texto. Por ejemplo, te digo, ¿no? Digamos si en el texto aparece, dice, ¿no? El Perú es una mezcla de razas. Suponemos eso. Y me pregunta, por ejemplo, en el texto, raza significa qué? ¿O qué significa razas en el texto? Entonces yo tengo que traducir esa palabra en otros términos, pero que siempre respetando la intención del autor. Muy bien. Aquí me están preguntando, por ejemplo, manipular y jugar adquiere relativamente significado de. Si yo voy al texto, voy a encontrar aquí la palabra manipular y jugar, ¿ve? Aquí tengo la palabra manipular. Aquí tengo manipular. Este es manipular. Jugar, vamos a ver dónde está jugar. Aquí está jugar también. Ahí está jugar también, ¿ve? Ahí está jugar también. Entonces, ¿qué dice, ve? La nanotecnología juega con la materia en sus más elementales formas. Juega con átomos y moléculas. ¿Qué dice? La nanotecnología permite manipular estos átomos. Por lo tanto, la palabra manipular significa ¿qué cosa? Obligar, activar, accionar, manosear, utilizar. Aquí muchos quizás, profesor, pero manipular significa de obligar a alguien. No, pero en el texto eso no significa manipular. En el texto manipular adquiere el significado de utiliza. Utiliza, juega, utiliza con trabaja, ¿no? Trabaja, jugar. Así que jugar acá no es divertirse tampoco. Juega con sus más elementales formas. La respuesta es la E. Finalmente, los sinónimos de reproducir y distribuir es, ¿no? ¿A qué? Vamos, por ejemplo, dice que cuando una vez que la nanotecnología fabrica una maquinaria, lo va a reproducir. Luego, reproducido, lo va a distribuir al mercado, ¿no es cierto? Entonces, este reproducir no es repetir, ¿ve? Este reproducir no es tampoco, no es vender, no, ¿ve? Este reproducir es copiar la misma maquinaria, el mismo modelo, para finalmente distribuir, ¿no? Mercantilizar. La respuesta, la E. Entonces, en conclusión, en este examen de lectura, cuando estamos hablando de retención y traducción, sencillamente retención es el ámbito de la memoria, hasta qué punto yo puedo retener un texto, y cuando hablo de traducción, cómo ese término yo puedo traducirlo de otra forma o de otra manera, pero siempre respetando el contexto y la intención que tiene el autor. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vamos a ver entonces